¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo se encuentran? Es un gusto volverlos a saludar. El día de hoy continuamos con nuestro capítulo de interferencia cuántica, donde en este video vamos a revisar los programas o el código de los programas que hice para el capítulo. Si llegan a tener alguna duda, pregunta, no deben ponerlo en la caja de comentarios. Yo particularmente les recomiendo, como en todos los videos donde revisamos el código, que hagan sus propias pruebas, propongan sus valores y modifiquen ahí el código, no le tengan miedo, no se va a desconfigurar su computadora. Entonces, y también, bueno, como siempre les recuerdo, denle like, compartan, suscríbanse, ayudan bastante al canal. Y bueno, sin más, vámonos directo a los códigos. En este caso, el primer código que vamos a revisar va a ser el que corresponde a, pues el ejemplo más sencillo de los que vimos. Obviamente el de la compuerta Hadamard con Hadamard solita, pues no lo vamos a ver. Ese no es tan interesante. En este caso yo les quiero mostrar el de la compuerta Hadamard con en medio una compuerta de fase, que es lo que tenemos aquí, y finalmente una compuerta Hadamard previo a la medición. En este caso yo lo que puse en el programa fue valores de fase relativa que ustedes pueden modificar, que vamos a tener un valor con 0, un valor pi cuartos, pi medios y pi, que de hecho si hicieron pues la actividad que yo les recomendé en el video, pueden verificar los resultados que ustedes obtuvieron de elevar los valores de amplitud de probabilidad para el caso de cuando teta valía pi sobre 4 y cuando teta valía pi sobre 2 para comprobar si efectivamente pues les dio el resultado correcto. Entonces en este caso pues tenemos el circuito cuántico de un qubit bastante sencillo. Simplemente aplicamos una compuerta Hadamard para entrar en superposición y poder jugar con esta parte de las fases relativas. Y lo que vamos a hacer aquí es simplemente utilizar una compuerta P con uno de los valores y este circuito está diseñado para colocar un solo valor a la vez. Entonces si quieren probar diferentes valores, tienen que ir modificando el índice que aparece aquí. En este caso el índice 0 corresponde a el elemento 0 de nuestro arreglo que tenemos aquí, ¿ok? Y pues en qué posición o a qué qubit vamos a afectar, pues al único qubit que tenemos del circuito, que es el qubit en la posición 0. Y finalmente, antes de medir, aplicamos la compuerta Hadamard y eso sería lo único que hace el circuito. En este caso, del que yo tengo aquí graficado, correspondería al valor de fase relativa cuando tenemos el índice 1, que es decir, con pi cuartos, y vean lo que tenemos como amplitudes de probabilidad. En este caso vemos que el estado Ket 0 se presenta con aproximadamente 890 veces y el estado Ket 1 o el estado 1 se presenta con 135 veces. Si ustedes prueban otro valor, van a ver que las fases comienzan a cambiar, perdón, las amplitudes comienzan a cambiar y empieza a aumentar la probabilidad de encontrar el estado Ket 1 si utilizan, por ejemplo, una fase pi sobre 2 en lugar de pi sobre 4. Y si quieren probar otros valores, pues van a ir viendo cómo va a medida que nos acercamos a pi. Este valor de 1 va aumentando a medida que va disminuyendo el de 0. ¿Ok? Entonces ese para el ejemplo más sencillo. El ejemplo que hicimos con dos qubits, con cada uno con su compuerta de fase asociado, pues es de los que son un poco más interesantes. En este caso, bueno, definí yo las fases que vamos a tener, phi 0 y phi 1. En este caso, phi 0 con valor pi sobre 4 y phi 1 con valor pi sobre 2. Phi 0 para el qubit 0 y phi 1 para el qubit 1. Y en este caso generé un circuito cuántico, obviamente de dos qubits, con dos registros clásicos para medir lo que ocurre. Aplicamos una compuerta Hadamard a cada uno de los qubits, generamos la superposición de todos los estados y después aplicamos las compuertas fase. Phi 0 para el qubit en la posición 0, este de aquí, y Phi 1 para el caso del qubit en la posición 1. ¿Ok? Y finalmente aplicamos nuestras compuertas Hadamard y medimos. Aquí está el circuito que de hecho fue el que nosotros analizamos a mano, simplemente que en lugar de tener un valor definido de fase, nosotros dejamos simplemente como expresado como una variable. Aquí ya toman valores, en este caso pi cuartos sobre, o se aplica al Q0 y pi medios para Q1. ¿Y qué es lo que tenemos a la salida? Y vean lo que se vuelve interesante. En este caso, para esos valores particulares, lo que observamos es que este sería el patrón que nos daría
de interferencia utilizando esos valores de fase relativa para los correspondientes qubits. Si ustedes modifican los valores, lo que van a observar son cambios en estas amplitudes de probabilidad. Para este caso tenemos que el estado 00 se presenta 410 veces, el 01 82, el 10 553 y el 11 79 veces. A medida que ustedes van modificando, por ejemplo, el valor de Φ1, lo que verían es un aumento en los elementos que corresponden a ese qubit, que serían estos elementos de aquí, y verían un decremento en estos elementos de aquí. Es decir, que a medida que ustedes juegan con la fase de Φ1, pueden ir aumentando la probabilidad de observar el estado o el resultado del segundo qubit con mayor probabilidad. ¿Ok? Entonces, eso para que igual lo vayan probando. Y también como, pues ahora sí que cuestión extra, que a mí se me hizo pues interesante incluirles, hice esta idea de la evolución de los estados, pero utilizando en este caso NumPy en lugar de Qiskit, para que pudiéramos graficar las diferentes amplitudes de probabilidad con bueno, en este caso lo que hice fue fijar un valor, en este caso puede ser el Φ0 o el Φ1, como ustedes quieran, ahorita vamos a ver cuál es el que fijé, y mientras, por ejemplo, si fijamos el valor de Φ0, que sería la fase asociada al qubit 0, la fijamos y vamos modificando la fase asociada al qubit 1, que sería el Φ1, vamos a observar cómo las amplitudes de probabilidad van cambiando en función de estos elementos. Entonces, bueno, lo único que hago es pues generar en este caso pues nuestro elemento de la parte H, que es nuestra compuerta Hadamard, pero visto desde la parte de NumPy, nuestra compuerta Hadamard, tensor Hadamard, que lo que es lo que tenemos aquí en H2. Lo pongo acá mejor. Generamos obviamente pues nuestro estado inicial, el psi0 con 1, 0, 0, 0, que es el primer, o como lo vemos nosotros como notación vectorial. Para aplicar nuestra primera secuencia de compuertas Hadamard, simplemente utilizamos el operador H2, este arroba y aplicado a psi0. Este arroba pues hace las veces de una especie de aplicación de operador, si quieren verlo así. Es algo que podemos hacer con NumPy ahí en Python. Y después lo que hago es generar pues el corrimiento de valores de Φ0. En este caso Φ0 es el que voy a ir modificando y Φ1 se va a quedar fijo. En este caso Φ1 ahora lo puse con un valor de pi sobre 4 y yo voy a ir recorriendo distintos valores pero de Φ0 para ver cómo va cambiando. Entonces lo que hago es, bueno, generar la parte de las amplitudes para cada uno de los estados y voy a hacerlo de la siguiente forma. Voy a tener los operadores de fase para cada qubit. En este caso el P0 lo defino de esta forma, el P1 lo defino de esta forma y P lo defino como P1 aplicado con arroba el P0. No lo quiero decir como producto tensorial porque no es propiamente esa idea, pero es algo similar. Y para obtener el psi3, que es nuestro estado eh, después de aplicar tanto nuestros operadores de las compuertas fase con cada uno de los valores, es aplicar la compuerta Hadamard con, en este caso, el P, que es este operador que tenemos aquí, al psi1. Entonces, esto de aquí, recuerden que se aplica primero, este va primero, y después yo le aplicaría la compuerta Hadamard. Y lo que voy haciendo es que cada vez que yo recorro uno de los valores que generé en este linspace de los valores de Φ0, lo voy a ir almacenando, el valor absoluto, ¿ok? Con su correspondiente índice y con su correspondiente valor. ¿Y qué es lo que tenemos al final? Y es lo que yo quiero que se queden, más que la parte del código, eso no es tan importante. En este caso, yo estoy fijando el valor de Φ1 a 0.79 pi radianes y estoy modificando o voy recorriendo diferentes valores de Φ0. Y vean lo que ocurre. Aquí lo que tenemos en la gráfica son las distintas amplitudes de probabilidad que vamos a ir teniendo de los 4 estados de la superposición, el 0,0, el 0,1, el 1,0 y el 1,1.
a medida que vamos modificando el valor de phi0, es decir, la fase relativa del qubit 0. Y vean lo que ocurre cuando en este caso tenemos como valor fijo este phi1 con 0.79 pi radianes y iniciamos con phi0 en 0, tenemos 0 amplitud de probabilidad de medir el estado 1,0 y el 1,1. Y tenemos aproximadamente 0.39 de medir el estado 0,1 y aproximadamente 0.9, podría ser más o menos este punto de acá, de medir el estado 0,0. A medida que nosotros vamos avanzando, es decir, vamos cambiando el valor de la fase relativa de phi0, vamos viendo cómo estos valores se van modificando. Un valor o un punto interesante puede ser, por ejemplo, aquí, donde tenemos el valor de pi para el caso de la fase phi0. Y vean lo que ocurre. En este caso, ahora ya no tenemos amplitud de probabilidad de medir el estado 0,0 ni el 0,1, pero tenemos aproximadamente una amplitud de probabilidad para medir el estado 1,0, aproximadamente 0.39, y para el caso del 1,0 aproximadamente 0.9. Y entonces vemos cómo a medida que nosotros vamos cambiando el valor de la fase relativa de un solo qubit, estamos dejando uno fijo, cómo se observan estos patrones de interferencia o estas modificaciones de las amplitudes de probabilidad de observar uno u otro estado. Ahora bien, hice otra gráfica, ahora proponiendo un valor fijo de phi1 de la fase del segundo qubit relativa de 2.09 pi radianes y obviamente vuelvo a modificar diferentes o probar diferentes valores de fase relativa de phi0 del primer qubit, qubit 0, y vean lo que ocurre. Vamos a comparar un poco, lo voy a hacer un poco más chico, lo que tenemos aquí. En este caso, nosotros iniciamos un poco similar al caso anterior, donde cuando la fase phi0 del primer qubit vale 0, tenemos 0 amplitud de probabilidad para el estado 1,1, 0 amplitud de probabilidad para el 1,0, pero ahora vean que la línea azul y la línea naranja están invertidas, es decir, que ahora, y con diferentes valores obviamente, ahora tenemos una amplitud de probabilidad aproximadamente de 0.5 de medir el estado 0,0 y pues aproximadamente 0.85 de medir el estado 0,1. Y a medida que nosotros vamos modificando el valor de la fase relativa de phi0, de esta compuerta P con phi0, vamos decrementando las amplitudes de probabilidad para el 0,1 y el 0,0 y van aumentando las amplitudes de probabilidad de medir el estado 1,1 y el 1,0, llegando en este caso al máximo cuando tenemos un phi0 con valor de pi o igual a pi radianes, donde tenemos 0 de amplitud de probabilidad de medir el 0,1, 0 amplitud de probabilidad de medir el 0,0, pero ahora tenemos aproximadamente en este punto 0.5 de amplitud de probabilidad de medir el 1,0 y aproximadamente 0.85 de medir el 1,1. Y a medida otra vez que vamos recorriendo los valores, pues empiezan a decrementar ahora estos y van aumentando los de los otros dos estados. Entonces aquí pues pueden ver ya un poco más ilustrativo cómo jugar con distintos valores de fase afecta cómo vamos a obtener las distribuciones de las amplitudes de probabilidad de medir cada uno de los qubits. Si quieren, igual en este programa pueden modificar, probar diferentes valores. Ahora pueden, por ejemplo, probar dejar a phi0 fijo y modificar a phi1, es decir, hacer el linspace, perdón, en phi1 y ver cómo esto cambia un poco la distribución que vamos a tener. ¿Ok? Y bueno, estos programas recuerden que los tienen completos en un link en la descripción del video para que no se preocupen de andarlos copiando ahorita a mano. Y si llegan a tener alguna duda, pregunta, no duden en ponerlo en la caja de comentarios, con gusto les respondo y si hace falta, pues hago un video para explicarlo. Eh, yo creo que lo vamos a dejar por el video de hoy hasta aquí. Como les comento, estoy pensando posiblemente hacer un video especial después de este capítulo para explicar un poco la relación entre entrelazamiento e interferencia, que
se vuelve pues algo bastante relevante cuando empezamos a analizar circuitos circuitos cuánticos un poco de forma más seria. Entonces lo estoy considerando, estoy preparando el material por si me llego a tardar un poco. Y bueno, como siempre les recuerdo, denle like, compartan, suscríbanse, ayudan bastante al canal. Y nos vemos en el siguiente video. Aprende más, piensa más.